A ver. Bienvenidos a todos, somos un montón. Gracias por sumarse a este nuevo workshop en donde vamos a hablar sobre la sostenibilidad como estrategia de recuperación. Hoy tenemos una facilitadora de primer nivel que es Silvina Míguez. Mi nombre es Dana Costa del equipo Innovatur. También está Vero Mancelli del equipo que ahí estuvo saludando a los que se sumaron. Tenemos de Salta, de Jujuy. Nos dijeron del Calafate, así que si quieren ir poniendo en el chat desde dónde nos escuchan y desde dónde están viendo, súper agradecidos, así también nos vamos conociendo. Bueno, la idea de hoy, mientras se van sumando, es que podamos, como en los anteriores workshops, para los que se suman nuevamente, lo hacemos a través de Slido a las preguntas. Este es el código con el cual pueden entrar. Actualmente hay una encuesta que era ¿qué es para ustedes la sostenibilidad? Ahí sí le estuvo viendo también los resultados de muy interesante. Resiliencia, futuro, conciencia fueron una de las palabras que más estuvieron presentes, pero ya saben que para hacer preguntas pueden votarlas también, es decir, que si ven alguna pregunta que hizo otra persona y que les interesa que Silvina pueda responder al final, están ahí el espacio para las preguntas. Bueno, ahí sí le estás conectada. ¿Andás Sí, por ahí? acá estoy, ¿cómo están? Hola a todos, qué bueno, cuántos conectados que hay, así que bueno, muy contenta de estar acá participando una vez más de Innovatur. Buenísimo. Bueno, Silvina es licenciada en turismo, es máster en gestión de turismo sostenible. La verdad es que es una gran especialista en este tema para abordarlo. Consideramos que así como tuvimos su workshop de marketing digital, de estrategia digital, de LinkedIn para profesionales, este tema era importante porque no solamente consideramos la sostenibilidad como algo a lo cual tenemos que potenciar, sino que también en este contexto al cual no somos ajenos, la sostenibilidad se convierte en una estrategia, que eso es un poco lo que nos va a venir a contar Sil, el por qué es una estrategia para este periodo en el cual tenemos que recuperar a nuestro sector y a digamos, a todos nuestros emprendimientos y empresas y organizaciones frente a esta crisis. Así que bienvenida Silvina, todo tuyo, bienvenidos a todos los que se fueron sumando y esperamos que, bueno, que se lleven algo para aplicar en este contexto que es nuestro objetivo de siempre. Está súper activo el chat, así que utilícenlo, nosotros lo vamos a ir viendo. Recuerden que para preguntas está Slido, que las vamos a hacer al final cuando Sil termine. Y después, bueno, ya saben que cuentan con nosotros cualquier tipo de consulta más operativa y eso también está abierto al chat. Les pedimos sí que silencien los micrófonos. Bienvenida, Sil. Bueno, muchas gracias Dani, muchas gracias, bueno, especialmente a todo el ente de turismo por la invitación. La verdad que para mí es un enorme placer estar participando de estas jornadas y estos espacios que, bueno, siempre suman y siempre son muy interesantes para reflexionar, para plantear ideas que puedan contribuirnos a construir una actividad mucho mejor en lo que nos depare, en este caso, el post-pandemia, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. La verdad es genial que hayan podido sumarse a la charla y, bueno, como dijo Dana en la presentación, la idea es poder ir conversando un poco sobre algunas ideas que nos permiten conversar y ver a la sostenibilidad como una estrategia para la recuperación del sector. Ahí en el inicio, en lo que fueron graficando en pantalla, se veían algunas palabras muy interesantes que vamos a ir viendo reflejadas en la presentación. Esta idea de la sostenibilidad como una herramienta que aporta resiliencia. Ahí se escucha un poquito de ruido, ¿no? Ahí buscamos. Ahí está.
Perdón. No, tranquila, Iva. Bien, entonces apareció la palabra resiliencia, vamos a ir viendo un poco cómo la sostenibilidad se convierte en una herramienta que puede aportar muchísimo a la resiliencia del sector turístico, y también aparecía por ahí la palabra equilibrio, futuro, como una de las más resaltadas en esto de esta lluvia de ideas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de sostenibilidad, especialmente en la actividad turística. Así que bueno, en este caso vamos a estar conversando de esto, de cómo hacer de la sostenibilidad una muy buena estrategia para la recuperación del sector. Entonces vamos a ver un poquito los temas por los cuales vamos a ir transitando a lo largo de la presentación de hoy. La idea es trabajar estos 3 grandes bloques de tema, empezando hablando un poquito del contexto, ¿sí? En qué contexto estamos y por qué el 2020 es considerado un año para el inicio de la década para la acción y la transformación. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a ir desmenuzando un poco ese contexto. Ahí va. Vamos a ir desmenuzando un poco ese contexto y también vamos a ir viendo cómo la crisis del COVID posiblemente puede ser también considerada como una oportunidad para el cambio, como una oportunidad para repensarnos, para reinventarnos. Y finalmente vamos a estar viendo por qué la sostenibilidad es una buena estrategia y cómo podemos incorporar la sostenibilidad en las estrategias de recuperación del sector. Así que la idea es ir transitando un poquito por esos 3 grandes temas estructuradores de la presentación, y por supuesto vamos a dejar el espacio final a preguntas, pero en el medio vamos a ir haciendo interacciones, así que está buenísimo, como decía Dana, que estén atentos al chat para mantenerlo activo cuando empecemos a hacer algunas preguntas. Entonces vamos a comenzar especialmente con el primer tema, ¿no? El primer gran tema de esta presentación. Comenzó el 2020, que para muchos empezaba siendo un año más, pero en verdad era un año que empezaba a ser especial porque es un año que se esperaba para dar inicio a esta década de acción y transformación a favor de la sostenibilidad. Cuando nos referimos a el inicio de una década de acción y transformación a favor de la sostenibilidad, nos estamos refiriendo especialmente a algo que muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es la famosa Agenda 2030 y los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veo acá, seguramente hay muchos que son parte de la comunidad Innovatur, donde estos famosos ODS y Agenda 2030 se ha estado trabajando a lo largo de las distintas jornadas y de los workshops. Seguramente muchos de ustedes también tengan conocimientos de esta agenda y de estos ODS, pero nunca está de más recordarlos y sensibilizar sobre la importancia de trabajar con esta gran agenda mundial. Y estos 17 ODS en realidad surgen en septiembre de 2015, cuando se definen grandes compromisos para promover la sostenibilidad a nivel planetaria. ¿Qué significa esto? Definir grandes objetivos que ayuden a los gobiernos, a las comunidades, a las empresas, al sector académico, a promover la prosperidad económica, promover la inclusión social, reducir las desigualdades, desde ya lograr un equilibrio en los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, en fin, un sinnúmero de compromisos que están agrupados en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr la sostenibilidad de una manera integral, ¿no? Esto que iba apareciendo ahí en la pantalla al principio, una sostenibilidad que garantice un equilibrio entre estas 3 famosas dimensiones, que es la económica, la social y la ambiental. Lo interesante también de esta agenda, de estos 17 ODS, es que por supuesto se definieron metas a ser cumplidas con un horizonte al 2030. Por eso, cuando iniciamos el año 2020, este año, dijimos que iniciamos la década de acción a favor de la sostenibilidad, porque desde el inicio del 2020 se nos indica que estamos a 10 años para lograr cumplir con las metas que se han establecido en esta Agenda 2030, ¿sí? Metas que por supuesto tienen que ver, como decíamos antes, con la sostenibilidad a nivel planetaria. Pero una agenda que no solo requiere del compromiso y de la participación activa de los gobiernos, sino que también es una invitación a que todos
los sectores y todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, puedan aportar al cumplimiento de esta agenda. Por tanto, la Agenda 2030 es una invitación a gobiernos, a empresas, organizaciones de la sociedad civil, sector académico. Nosotros como personas podemos brindar nuestro aporte a esta agenda. De hecho, hace unos años Naciones Unidas había sacado una guía, por ejemplo, que creo que se titulaba algo así como Guía para los Vagos en el cumplimiento de los ODS, en el sentido de demostrar que con pequeñas buenas prácticas todos podemos brindar un aporte a esta gran agenda. Por eso se dice que el año 2020 inició la década por la acción y la transformación, porque si bien se venían y se vienen realizando acciones, e incluso los gobiernos nacionales y locales cuentan con planes de adaptación local para el cumplimiento de estos ODS, como también hay muchas empresas adheridas a Pacto Global y también al cumplimiento de estos ODS, todavía hay mucho por hacer. Entonces se había marcado este 2020 como decir, bueno, de aquí a 10 años vamos a redoblar los esfuerzos para lograr cumplir con las metas que nos habíamos establecido de aquí al 2030. Pero bueno, en el medio, de repente, en esta década de acción que inició este año, acontece la pandemia, ¿sí? Acontece este escenario totalmente incierto, que paralizó absolutamente todos los sectores y todos los actores en distintos lugares del mundo. Por supuesto, algunos sectores fueron más afectados que otros. Sin duda, hoy el COVID-19 es el principal enemigo que tenemos para combatir. No podemos nosotros negar el impacto económico y social que esta pandemia está generando en todo el mundo, en todos los sectores y por supuesto también en la actividad turística. Y de hecho, esta pandemia vino a resaltar y a exponer muchas de las vulnerabilidades a las que nos seguimos enfrentando en la humanidad. Vulnerabilidades que ya fueron identificadas cuando se creó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se empezaron a delinear acciones para poder atender esas problemáticas. Pero esta pandemia las exacerbó, las demostró con mayor fuerza y nos indica que todavía tenemos un largo camino por recorrer para poder hacer frente a esta agenda, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ay, perdón, ¿se escucha bien? Yo estoy escuchando como un poco de eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, bien, vale. Entonces, veníamos diciendo que la pandemia, por supuesto, demostró y mostró absolutamente, puso de relieve todas estas vulnerabilidades a las que estamos expuestos, ¿sí? Sin embargo, el COVID también empezó a generar su propio impacto sobre esta Agenda 2030. No podemos negar tampoco eso, ¿no? Decir que se sigue cumpliendo tranquilamente con los objetivos y las metas establecidas en un escenario de pandemia sería un poco utópico, ¿sí? Porque realmente la crisis también está afectando y dificultando el alcance de algunas metas, especialmente metas que tienen que ver con la salud comunitaria, metas que tienen que ver con la educación, la reducción de la pobreza, incluso la reducción de desigualdades, porque se ha comprobado que los grupos colectivos sociales más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, niños, comunidades indígenas, son los que más se están viendo afectados por esta pandemia. Entonces, no podemos negar que la pandemia está afectando el cumplimiento de la agenda, en términos negativos, y algunos también dicen en términos positivos. ¿Por qué dicen en términos positivos? Porque sin duda la parálisis que sucedió en el mundo, este hecho de que todos nos tuvimos que quedar en casa, y el tema de la reducción de la presión de las acciones humanas sobre los ecosistemas, el hecho de que no haya más vuelos aerocomerciales, por supuesto derivó en una menor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿sí? Que se empezó de repente a vislumbrar un aire más puro, según algunos, y por supuesto también se empezaron a evidenciar ciertos índices de regeneración de la naturaleza en espacios donde ya la actividad humana no estaba ejerciendo la presión que ejercía en un escenario sin pandemia.
Entonces se dice que el impacto positivo que puede estar generando el COVID en esta Agenda 2030 está vinculado a lo ambiental. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, y no quiero ser pesimista con esto que voy a decir, realmente la crisis ambiental requiere de soluciones y de estrategias y de cambios estructurales, ¿no? Que van más allá de pausas sucedidas en un contorno de pandemia, porque nosotros estamos atravesando una crisis ambiental severa y lo que nos demostró esta pandemia fue que estamos en un momento ideal para parar y para cambiar, que los métodos de producción y consumo insostenibles que veníamos llevando adelante no son sanos para el planeta y tampoco son sanos para nosotros. Por eso estamos frente a una enorme oportunidad de poder frenar y cambiar las cosas. No digo no celebrar que estemos en ciertas condiciones ambientales mejores, pero sí digo no distraernos de que esto tiene que ser continuado y requiere de cambios estructurales para que realmente se pueda dar respuesta a la crisis climática. Entonces, aquí es donde cobra relevancia entender por qué hablamos de no distraernos y de no pensar que, bueno, que con esto ya está, sino que hay que tratar cuestiones de cambios más estructurales. Porque en realidad el COVID, la pandemia, es solo una parte de una crisis sistémica que es mucho más amplia. Una crisis sistémica que incluye el cambio climático y que incluye problemáticas ambientales globales como la pérdida de biodiversidad. De hecho, hay muchos estudios que están demostrando, incluso liderados por Naciones Unidas y liderados por la Organización Meteorológica Mundial, que la crisis climática va a ser mucho más duradera y mucho más impactante que el COVID. Por eso, si bien es entendible y comprensible que estemos destinando esfuerzos a intentar sortear la crisis, a intentar reinventarnos y poder sobrevivir en este escenario tan crítico que nos tocó atravesar como sector, no tenemos que distraernos tampoco que estamos frente a un segundo o a un próximo enemigo que puede ser igual o aún más fuerte, que es la crisis climática. Y acá podemos decir, especialmente con todo lo que ha estado pasando en estos días, bueno, pero el turismo al lado de otros sectores económicos no genera tantas emisiones de gases de efecto invernadero, no genera una destrucción masiva de ecosistemas. No importa, nosotros tenemos un aporte a esta crisis climática, entonces tenemos que ser conscientes de cómo podemos desde el sector intentar minimizar este impacto, porque en la medida que trabajemos por minimizar el impacto, vamos a estar intentando reducir los riesgos que puede suponer esta nueva segunda crisis que dicen que va a ser mucho más fuerte que el COVID. Es muy interesante lo que decís, Sil, porque lo anterior que mencionabas de que el impacto es positivo y también negativo, ahí habla un poco del poder que nosotros tenemos para influenciar, ¿no? En esto, ¿no? O sea, y creo que ahí ese poder de influenciar es justamente el que tenemos que tomar para llevar a cabo estas estrategias. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, somos conscientes del aporte positivo y negativo. Como todos sabemos, el turismo es una actividad ambivalente. Por tanto, tenemos que tener esa capacidad de poder potenciar siempre lo positivo. Por más que en este caso el aporte del turismo a la crisis climática sea menor en comparación de otros sectores económicos, tenemos un aporte y tenemos que intentar minimizarlo y reducirlo para ser más resilientes, que ahora vamos a ir llegando a ese punto tan interesante que surgió mucho al inicio de la charla. Ahora, lo interesante de todo esto, y para cerrar un poco esto del contexto en el que estamos atravesando, más allá de la pandemia, es que es como un círculo perverso, porque existe una clara relación, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, entre los desequilibrios que se generan en los ecosistemas y la aparición de pandemias zoonóticas. Y en general, los desequilibrios que se producen en los ecosistemas son producidos por la actividad del hombre. Entonces, si nosotros no logramos revertir esa relación disfuncional que tenemos con la naturaleza o con el modo en que utilizamos los recursos naturales,
vamos a estar en cierto modo contribuyendo a la posibilidad de que puedan volver a surgir nuevas pandemias, ¿sí? Entonces, es interesante entender esta relación porque incluso el cambio climático se presenta como un amplificador de futuras pandemias, ¿no? Los cambios en las condiciones de la temperatura, del clima y cualquier factor climático puede acelerar la expansión de virus, de bacterias. Por eso entender que cualquier medida que nosotros tomemos en pos de la sostenibilidad y en pos de reducir nuestro aporte a la crisis climática es también una estrategia para evitar la aparición de futuras pandemias similares a la que estamos atravesando hoy. Por eso me parece interesante, para cerrar un poco este primer apartado, esta campaña que está liderando la WWF, vinculado Planeta Sano, Gente Sano, ¿sí? Porque desde este punto de vista, si nosotros entendemos que el equilibrio de los ecosistemas es necesario para evitar, entre otras cuestiones, la propagación de pandemias, si nosotros mantenemos la salud del planeta, vamos a mantener la salud de todos, ¿sí? De hecho, hay una única salud que está en la trilogía entre la salud del planeta, la salud animal y la salud humana. Entonces, si nosotros podemos entender que todo el aporte que hagamos en la construcción de sostenibilidad al fin del día nos ayuda a tener un mundo mejor, más sano para todos, eso es un gran desafío que nos tiene que dejar este contexto pensando más allá de la pandemia, ¿no? Más allá del COVID, que es lo que hoy captura y tiene toda nuestra atención encima. Entonces, resumiendo en este primer apartado de la charla, que esta pandemia no nos distraiga del horizonte que tenemos de intentar actuar a favor del cumplimiento de esta Agenda 2030, ¿sí? Que esta década que se inició para la acción y la transformación a favor de la sostenibilidad, intentemos no se vea detenida por la pandemia, sino que al contrario, veamos esto como una oportunidad de cómo poder contribuir al logro de estos objetivos que esta pandemia intentó desestabilizar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? Si quieren pueden ir comentando ahí en el chat a ver si están escuchando bien. Acá dicen perfecto, muy bien. Buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora con el segundo gran tema que teníamos planeado en esta presentación, que tiene que ver, bueno, ¿puede ser entendida la crisis del COVID como un catalizador para el cambio y para la sostenibilidad? Es decir, ¿podemos ver a esta pandemia como una oportunidad para repensarnos y para potenciar acciones centradas en el triple impacto? ¿Acciones que contribuyan a la sostenibilidad? No sé, es algo que siempre, desde que empezó la pandemia, siempre me estuvo dando vueltas por cuestiones personales que me han pasado y que seguramente a muchos de ustedes también, que si en lugar de seguir viendo la crisis y la pandemia como una crisis, como un problema, ¿acaso no podemos empezar a verla como una oportunidad, ¿no? Y es una frase muy trillada esto de ver las crisis como oportunidades, pero particularmente en este caso en particular de la pandemia, yo creo que estamos frente a una enorme oportunidad para potenciar un cambio. Pero antes de que yo por ahí les dé mi opinión, me gustaría que nos tomemos un momentito de introspección. Y en esta introspección los voy a invitar a pensar, y si quieren pueden ir compartiendo en el chat, ¿qué cambios les generó a ustedes la pandemia? ¿Les hizo repensar algo en particular? ¿Hay algún hábito que han dejado de hacer y han incorporado algún hábito nuevo? ¿Qué les sucedió a ustedes individualmente como personas con esta pandemia? ¿Hubo algún cambio que puedan notar y que quieran compartir? Muy profundas las preguntas, Sil, pero yo creo que todos ahí pueden ir compartiendo por el chat. Acá te leo Virginia de Mater Sustentable, pone que sí, que es una gran oportunidad y es un presente que grita atención para ocuparnos en el compromiso. Así que... Totalmente.
repensé mis prácticas como docente. Uy, sí, Mónica, creo que todos, nos amigamos con la tecnología de una manera increíble y casi forzada. Bien, ahí Melina, valorar cosas y no pensar tanto en el futuro, perdiendo el cuidado del hoy, que en este planeta solo somos invitados, hay que cuidarlo y cuidarnos, amigarme con la tecnología, dice Joana. Mariana, a mí me hizo pensar que las consecuencias de lo que hacemos están llegando hoy, y el momento para tomar medidas es ahora, muy bien. Revolución tecnológica que era necesario acelerar hace rato. Totalmente informándome, me hice vegetariana en la pandemia, las relaciones humanas, el valor de tener a ese otro en presencia física, muy bien. Lo veo como oportunidad de tiempos para probar elementos personales como shampoo sólido, qué bien, muy bien. Valorar a los seres queridos, de replantearme la manera en que trabajamos. Buenas tardes, disfrutar de las visitas guiadas online, wow. Como de repente nos volvimos amigables a la tecnología de golpe también, ¿no? Las dos, amigables a la tecnología y la necesidad también de conectar con la naturaleza, ¿no? Esto de querer salir y con la familia y con los amigos y las dos tendencias. Totalmente. Introspección. Vale, esto de valorar más el contacto con la naturaleza, bueno, yo creo que todos, ¿no? Bueno, yo tengo a veces una sensación de ahogo que necesito pisar pasto. Es a eso de simple, bueno, yo tengo mi cable a tierra que es tocar el compost, por ejemplo, ¿no? Pero porque vivo en un departamento, pero si tuviese una casa con pasto, necesitaría estar en contacto con eso, aunque sea. Esta pandemia, el estar en casa, el estar encerrados, nos empezó a dar cuenta de esas pequeñas cosas que quizás no lo disfrutábamos tanto o no entendíamos la importancia que tenían para nuestro bienestar y para nuestra calidad de vida, ¿no? Tal cual. Están Se me dejando perdió un poquito ahí mensajes el chat, sí, un muy montón. interesantes. Muy, muy Quiero interesantes. desinstalar la aplicación de Zoom para siempre, ay, me encanta, comparto la, comparto la emoción, es tremendo, ¿no? Decir que estamos por Teams, es verdad, ¿no? Pero es tremendo, hay muchos memes sobre eso de que para qué hacemos un Zoom si podemos hablar por WhatsApp o por teléfono 2 minutos, nos volvimos fanáticos del Zoom. Bueno, muy bien y muchas gracias, súper interesante todo lo que fue surgiendo y que en realidad el objetivo de esta introspección, a las que los invitaba un poco para pensar estos cambios individuales que nos habían pasado por la pandemia, tienen que ver con esta idea que venía procesando yo cuando todo esto surgió y que fui viendo, como les decía, por cambios personales y por cuestiones que vi en mi entorno de trabajo, en mi entorno de familiar y de amistades, que el COVID, la pandemia, lo que vino a hacer es poner en jaque la resistencia al cambio, especialmente la resistencia al cambio innovador, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y nos abrió la oportunidad para repensarnos. Cuando yo digo esto de la resistencia al cambio, en líneas generales siempre existió y aún existe cierta resistencia al cambio innovador que tiene que ver con el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Si bien se ha avanzado mucho en el uso de tecnologías y, por ejemplo, cuestiones de pago electrónico y demás, todavía hay una brecha digital muy amplia en las personas porque había mucha resistencia al cambio, resistencia al uso de la tecnología como un medio que puede mejorar la calidad de vida, como un medio que puede mejorar la productividad, mucha resistencia al cambio respecto a eso, y también mucha resistencia al cambio respecto de la sostenibilidad misma, ¿no? Esto de decir la sostenibilidad es utópico, pensar en sostenibilidad tiene que ver para grandes empresas, pensar en sostenibilidad tiene que ver para esos que contaminan mucho, yo que no hago nada, que tiro solo un papelito, eso no es tema mío, ¿sí? Mucha resistencia al cambio respecto de cuestiones que esta pandemia aceleró de una manera brutal. Esto que decía creo que Mónica, ¿no? De las clases, de repente un día para otro todos nos volvimos docentes online, dando clases, hablando a pantallas, y los que no son docentes encontrando en los vínculos sociales la tecnología como un medio para poder comunicarse o la tecnología como un medio de pago. Entonces creo que esta pandemia vino a poner en jaque esa resistencia, ¿no? Y aceleró un proceso que en cierto modo nos abrió una puerta a repensarnos, a repensar
que podemos amigarnos con la tecnología, por ejemplo, que fue lo que más fue surgiendo, y a repensarnos también que podemos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Quedándonos en casa, nos dimos cuenta de la cantidad de hábitos que tenemos incorporados, que quizás no son los más deseables o los más beneficiosos para nuestra salud y para la salud del planeta, y nos dimos cuenta que podíamos incorporar muchos hábitos mayores. Pero esta reflexión que yo venía haciendo y que siempre la tuve en cuenta desde que inició la pandemia, como les decía, por temas personales que también tuve que atravesar en el medio de esta situación de crisis, a la larga y en la actualidad creo que las cosas que están sucediendo nos dan la razón. Fíjense, por ejemplo, esta estadística, ¿no? Cómo el comercio electrónico en Argentina registró un crecimiento del 84% en el mes de abril, lo cual, eso fue al mes de iniciar la pandemia, lo cual en comparación del año anterior es muchísimo crecimiento, ¿no? De repente, esto de no poder salir, de estar en casa o de intentar evitar el contacto físico, nos aceleró a un sistema de compra online que muchos tenían resistencia por cuestiones de seguridad y demás. Otra de las grandes estadísticas que nos terminan dando la razón, esta es una súper nuevita que salió creo que hace una semana, que es una estadística de Mercado Libre, que dice que más de 650.000 usuarios han comprado productos sustentables en lo que va del último año, y esa compra se incrementó en épocas de pandemia, ¿no? Por ahí alguien decía esto de los shampoos sólidos, bueno, en esta nota se resalta esto de la compra de composteras, de pañales reutilizables, todas compras de productos ecoamigables. Quiere decir que el estar en casa en algún momento nos hizo el clic, el estar en casa y entender y quizás ver las imágenes de lo que decíamos antes, de la regeneración de la naturaleza, de la aparición y de entender por qué la pandemia y el porqué de la crisis ambiental y empezar a atar todos esos cabos, de repente nos convirtió en consumidores más responsables. Y esos consumidores responsables también son turistas responsables, que probablemente ustedes sepan que ya hace años hay una tendencia de crecimiento del mercado de turistas responsables. Es decir, turistas que están cada vez más interesados en viajar conscientes del impacto ambiental que generan, conscientes del aporte al desarrollo local que genera su viaje, turistas que están interesados al fin del día en dejar una huella que sea positiva. Y este es un estudio de Global Data que planteaba que antes del COVID, el 46% de los encuestados habían manifestado que tendrían una tendencia de compra hacia productos ecoamigables o productos vinculados a un impacto social y ambiental. Y post pandemia ese número creció al 77%, ¿sí? Quiere decir entonces que estos cambios individuales en cierto modo se están empezando a reflejar en cambios en patrones de consumo, que ya venían sucediendo, porque no lo vamos a negar, pero que esta pandemia de nuevo aceleró, ¿no? Puso en jaque resistencias al cambio y aceleró cambios que venían sucediéndose. Y tampoco podemos dejar afuera que también están ocurriendo cambios en las organizaciones. Esta es una estadística de España, porque en España tienen muchos informes que sistematizan esto con periodicidad para mantener datos actualizados, pero estoy convencida de que aquí en Argentina es igual. De hecho, la cantidad de prestadores distinguidos y certificados que tenemos en distintos programas o herramientas de turismo sostenible lo avalan. Esta estadística de Forética decía que más del 80% de las empresas españolas, que formaron parte de una encuesta, de un estudio que hicieron, empezaron a afirmar el compromiso por la sostenibilidad aún más después de esta crisis y después de la pandemia, ¿sí? Por tanto, me parece que esta introspección que nos empezó a pasar a nivel personal, a nivel como individuos, empieza a tener un correlato con cambios que se empiezan a ver en patrones de consumo y cambios que incluso empiezan a suceder a nivel organizacional.
Acá en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, sí tenemos el catálogo de distinguidos, justamente que engloba todas estas organizaciones que apostaron, digamos, por la sostenibilidad, incluso antes del contexto actual, y ya vamos más de 130. Cada vez hay, al principio era más complicado y ahora cada vez hay un mayor interés. Así que, si bien no tenemos Totalmente. esto actualmente, cada vez hay más organizaciones que ven en esto Sí, que ven la importancia de trabajar, ¿no? De incorporarlo como parte del propósito y de la gestión empresarial. Bueno, ahí yo el otro día estuve armando una pequeña base, porque hay muchos otros sellos de certificación, hoteles más verdes, hay sellos internacionales, como pueden ser Biosphere, Rainforest Alliance, bueno, distintos sellos, y yo haciendo un conteo rápido, tenemos mucho más de 2.000 organizaciones distinguidas en nuestro país, ¿no? O certificadas. Entonces, esto muestra una tendencia y estaría bueno ver de aquí en los próximos años cómo ese número seguramente irá creciendo, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo o entendiendo el por qué crece, porque también hay un sentido atrás de implementar sistemas de gestión de calidad o de gestión ambiental o de certificación que nos ayuden a mejorar la gestión de los negocios. Entonces, bueno, inspirada en estas ideas de cambios que empiezan a surgir como individuos, me gustó mucho adaptar un poco para esta presentación un informe de Deloitte, que es bastante interesante, que se los recomiendo, que habla de cómo va a ser el perfil del consumidor del año 1 D.C, que es el año 1 después del COVID. Me pareció un poco gracioso el modo que planteaban, incluso cómo lo llamaban este nuevo consumidor. Y sin duda, todos estos factores del entorno, factores vinculados a decisiones políticas, económicas, sociales e incluso los cambios ambientales, fueron afectando nuestros comportamientos individuales como personas, o al menos a la mayoría de nosotros, ¿no? Ustedes lo fueron planteando en el chat, las estadísticas hablaron. Cambios individuales que tienen que ver con un temor a la incertidumbre, incluso a la estabilidad económica, que me hace repensar qué es lo esencial en mi vida, qué es lo que necesito comprar en términos de esencial, ¿no? Esto lleva a pensar ya hacia un consumo responsable, ¿no? No una idea de consumo masivo. Siempre digo que esta pandemia quizás nos está ayudando a convertirnos más en ciudadanos que en consumidores. También esto, parte de los cambios individuales, fue la aceleración de todo lo que tiene que ver con el uso de lo digital, que trascendió a los millennials y los centennials, ¿no? Yo tengo a mi mamá que está ahí mirando Mercado Libre, que nunca había usado ni pensado en una aplicación de Mercado Libre, ¿no? Entonces, digo, todo esto del distanciamiento exacerbó lo digital, especialmente lo que tiene que ver con compras también. Como vimos, se incrementó la conciencia ambiental de las personas, empezar a preocuparse más por el impacto social y ambiental de cualquier actividad comercial o de cualquier empresa. Y algo que también me parece que es súper interesante que empezó a pasar a nivel individuos es el sentimiento de lo colectivo. El sentimiento de decir, solos no podemos, juntos vamos a salir de esta crisis, ¿no? Esta idea de la solidaridad hacia el otro, de cuidarte es cuidarnos. Todo esto que surgió a través de la pandemia, desde el punto de vista de ser solidarios con el otro para salir juntos adelante, exacerbó también mucho esta idea del trabajo colectivo, que trasladándolo al sector turístico y a la recuperación del sector turístico también va a ser sumamente necesario, ¿no? Entonces, si estos cambios se están produciendo a nivel individuos, ¿no? Son cambios que terminan reflejándose en la sociedad, sin ninguna duda, ¿no? Lo que nos pasa como personas, somos miembros de la sociedad, entonces esto se termina reproduciendo en la sociedad como un todo, y también terminan configurando un escenario para la aparición de nuevos consumidores o de consumidores con nuevas exigencias, con nuevos requisitos, con clientes más exigentes en términos de sostenibilidad, de cuidado ambiental, de impacto social de las marcas. Y por supuesto también se termina convirtiendo en nuevas organizaciones, porque muchos de nosotros
o son líderes de ONGs, o son líderes de empresas, o son gestores públicos, que todos los cambios internos que nos pasaron individualmente, llega un momento que siempre termina trascendiendo hacia el ámbito profesional o hacia el ámbito laboral donde uno se desarrolla. Entonces, ese cambio individual es muy importante, esa capacidad de reflexión que esta pandemia nos generó como individuos, es sumamente importante porque se traslada a cualquier ámbito donde nos desempeñemos. Esto, bueno, yo siempre lo digo, cuando yo trabajo, parte de mi trabajo es asesorar organismos y empresas en cómo gestionar o incorporar la sostenibilidad en sus modelos de gestión. Yo no podría jamás asesorar o acompañar una organización si internamente yo en mi vida personal no intento incorporar un hábito más sostenible, ¿no? Puedo no ser perfecta, pero sí hay un camino interno personal que tuve que haber transitado para poder hoy estar intentando llevarlo eso al ámbito donde me desarrollo, ¿no? Sea el profesional como docente o como consultora. Pero básicamente esto es lo importante a destacar, ¿no? Que tenemos que aprovechar, sin dudas, que el COVID es un gran catalizador para potenciar el cambio. Es una crisis que en realidad se convierte en una oportunidad para potenciar todos estos cambios individuales que terminen ayudando a un cambio colectivo y a construir a favor de los ODS y esta década de acción que nos queda por delante, que vimos recién en el primer punto. Y dicho esto, ya vamos llegando más que nada para contribuir a lo que tiene que ver ya con el tercer punto. Entender un poco por qué en el medio de esta década que estamos transitando hacia la construcción de la sostenibilidad y en el medio de esto de entender al COVID como un catalizador o como una oportunidad para poder potenciar el cambio, ¿por qué tenemos que detenernos a trabajar en enfoque de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar en ese enfoque de sostenibilidad en las organizaciones para la recuperación? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Creo que esas son las últimas dos preguntas que nos tenemos que quedar pensando y debatiendo. ¿Por qué tenemos que trabajar entonces con este enfoque de sostenibilidad y cómo podemos hacerlo? Y en esto, y para continuar o para dar pie a este último apartado, me gustaría, y que también lo pueden comentar ahí en el chat, cómo vincularían ustedes estas palabras que están ahí sueltas, ¿no? La sostenibilidad, la resiliencia, la crisis y los ODS. La creatividad. Creatividad, utilizar todas estas palabras y ver cómo las vincularían. Exactamente. Chateando, hicimos como una mini prueba, ¿no? Porque cuando contabas esto de la introspección salieron todos estos temas que mencionabas, ¿no? O sea, el cambio a nivel individual, cómo después se genera a nivel de sociedad y después eso genera, digamos, como cambios más grandes. Y totalmente. Muchos de los que habían respondido justamente habían incorporado cambios a nivel personal que tenían que ver con estas cosas que habías mencionado, así que bueno, hicimos una pequeña prueba de que realmente esto, más allá de los informes, también está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Totalmente, es que a veces nos pasa un poco al revés, ¿no? Bueno, a mí me pasaba cuando me ponía a preparar la presentación para hoy, y bueno, uno siempre trata de recurrir a informes, estudios, porque no es lo que uno dice, sino es lo que realmente pasa, es darle una dosis de objetividad a la subjetividad que uno realmente tiene, en mi caso, por la sostenibilidad. Y cuando veía este tipo de informes que hablan de lo individual, lo colectivo, yo digo, bueno, realmente las percepciones que uno como persona está teniendo de lo que está sucediendo es lo que pasa, ¿no? Es la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, y ahí nos tenemos que encontrar navegando y viendo cómo hacer de esto una verdadera oportunidad para salir adelante y para recuperarnos de esta crisis. Tal cual. Acá Soledad unió las palabras y dice, después de la crisis, para llegar a los ODS, optar por la resiliencia para llevar adelante la sostenibilidad. Me encanta. Innovatur invitado, que no sabemos quién es, si se quiere presentar. La resiliencia aliada de la crisis, incluirla en la conciencia social, además de individual.
El hilo conductor de sostenibilidad más resiliencia más ODS más crisis igual la oportunidad de la coherencia. La coherencia me parece algo muy interesante. Fundamental. Incluso si quieren pueden, o sea, después les podemos, ahora que se me ocurre, Virginia y Hervé, cuando recién comenzó, formaron parte de un desayuno innovador donde contaron su experiencia y justamente hablan de la coherencia, así que está súper interesante. Y son un real caso de resiliencia y sostenibilidad. Ahí. Sí. Y como el Así. propósito fue un eje de trabajo muy interesante. Bien, ahí también veo a Mónica. Esta crisis nos pone frente a una crisis personal social y debemos aplicar nuestra resiliencia a partir de aquí, trabajar para lograr los ODS. Me encanta, bueno, estas uniones que van haciendo de los conceptos. Ahí volvió Innovatur, crisis como oportunidad para el cambio y un planteamiento disruptivo. Me encantó, muy bien. A ver, Marcela, a partir de esta crisis, tomar como ejemplo los ODS para llevar adelante la resiliencia y lograr a pleno la sostenibilidad. Bueno, muy bien, o sea, vinculaciones entre estos conceptos que por supuesto están íntimamente ligados y tienen que ver con todo esto que van resaltando cada uno de ustedes en sus comentarios. Bueno, un poco, esta es la unión que había hecho yo, que sigue un poco todas las ideas y opiniones que ustedes fueron diciendo. Entonces creo que esta frase, sumado a lo que fueron compartiendo en el chat, nos ayuda en realidad un poco a responder el por qué trabajar en sostenibilidad para los planes de recuperación y el cómo que decíamos antes, ¿no? El por qué, porque la sostenibilidad sin duda nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia frente a futuras nuevas crisis que podamos afrontar en el sector. Está comprobado en función de lo que está sucediendo en esta, que aquellas organizaciones que venían trabajando con enfoque en sostenibilidad se han encontrado en una mejor situación para sortear la crisis. No digo que no les haya afectado, porque como decíamos antes, la crisis afectó a todos, pero sí tenían un escenario distinto, trabajado por haber incorporado el enfoque de sostenibilidad. Y ahora vamos a ver por qué la resiliencia está ligada a la sostenibilidad. Pero entonces, entender por qué tenemos que centrarnos en la sostenibilidad, en la recuperación, es porque básicamente la sostenibilidad nos ayuda a desarrollar esa capacidad de resiliencia que tanto necesitamos frente a futuras crisis. Y la segunda pregunta de, bueno, ¿y cómo incorporamos la sostenibilidad en los planes de recuperación? Tomando a los ODS como hoja de ruta, ¿no? Estos grandes compromisos mundiales nos dicen hacia dónde tenemos que ir, nos dicen cómo podemos fortalecer nuestro trabajo y el compromiso de nuestra organización hacia un bienestar que sea económico, social y ambiental para nosotros y para todos los destinos en donde trabajemos. Entonces, Dani, ¿se ve bien la presentación? Pues ya la tengo como colgada. Sí, se ve genial. A ver, probamos. Ahí, ¿la ves? Ahí se va perfecto. Ahí tomo el control otra vez por si se había colgado. Buenísimo. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿por qué la sostenibilidad nos hace más resilientes? ¿Sí? Y ahí yo traté de elegir 4 razones principales. La verdad que hay muchísimas razones por las cuales la sostenibilidad nos hace más resilientes. Empezando primero por esta razón de que, por supuesto, si nosotros incorporamos buenas prácticas sostenibles, medidas que nos ayuden a reducir el consumo energético, el consumo de agua, medidas que nos ayuden a gestionar de una manera más inteligente y responsable nuestros residuos, reutilizando, reciclando, entre otras medidas vinculadas a la gestión especialmente ambiental, podemos lograr reducir costos operativos y en consecuencia ser más eficientes. ¿sí? Y en un contexto de crisis donde necesitamos estar balanceando esta cuestión de dónde encontrar puntos de ahorro, bueno, la sostenibilidad en este caso es una muy buena estrategia para poder reducir costos operativos y poder ser más eficientes desde ese punto de vista.
Ahí estoy viendo en el chat, dice, se ve solo la imagen de portada del workshop, dice Rosalín, Dani. A ver, ¿todos ven eso o están viendo la parte de... A ver. Melina dice que se ve bien. Bien. Perfecto. No me acuerdo de la clave. Es probable que se le haya colgado quizás a ella. A ver, doy una más y por ahí si se le actualiza. Bueno, a ver, esperemos a ver si ahí aparece. Bien, otra de las razones por la cual la resiliencia, en realidad, la sostenibilidad nos ayuda a ser más resilientes. Bueno, cuando nosotros trabajamos en cuestiones que tienen que ver con mejor clima laboral, garantizar condiciones de trabajo decente, por supuesto estamos haciendo de nuestras organizaciones espacios más productivos, más fructíferos para un trabajo en equipo, en orientación a resultados, en orientación a objetivos, que es lo que necesitamos para salir de una crisis. Pero también no perder de vista que las cuestiones vinculadas a la diversidad en todas sus formas también nos hace más productivos. Si nosotros somos capaces de trabajar la diversidad en nuestras organizaciones en todo sentido, diversidad desde equidad de género, inclusión social, inclusión de colectivos más vulnerables, podemos garantizar que haya una diversidad de opiniones, una diversidad de ideas que nos hacen más creativos y más innovadores. Nos ayudan a encontrar distintas soluciones para resolver problemas complejos. Entonces, está aquí otro punto de la resiliencia, ¿no? Tener equipos creativos, innovadores que nos ayuden a tomar decisiones más creativas en contextos de crisis también es un factor interesante para la resiliencia. Otra razón, para seguir con esta suma de razones, y la anteúltima, porque dije que las iba a dar 4, es esta que tiene que ver que todas aquellas prácticas vinculadas al bienestar social, al bienestar ambiental, que una organización tenga en cuenta respecto de los destinos donde opera, ayuda también a mejorar nuestras relaciones con esas comunidades. En consecuencia, nos ayuda a generar destinos seguros, destinos resilientes, destinos sostenibles, que es lo que vamos a necesitar de cara a esta pandemia, porque no nos olvidemos que un turista elige un destino, además de elegir un prestador. No solo va a buscar un prestador seguro, va a buscar un destino seguro. Entonces tenemos que también garantizar derramar beneficios no solo hacia nuestra empresa, colaboradores internos, sino también hacia ese destino donde trabajamos para mejorar las relaciones con esas comunidades y derramar ese impacto positivo, tanto ambiental como social y económico, por supuesto. Y como última de las razones que encuentro que no por ser la última es la menor o la menos importante, que incorporar la sostenibilidad en las estrategias y en los modelos de gestión de las organizaciones también ayuda a mejorar el posicionamiento competitivo frente a mercados más exigentes, ¿sí? Como vimos un poquito más al inicio, estamos en un contexto donde existen un mercado creciente de turistas responsables y consumidores responsables que por supuesto van a poner el ojo o van a estar más atentos a elegir marcas más conscientes y marcas más sostenibles. Por tanto, creo que la sostenibilidad, si no es por convicción, para algunos va a terminar siendo por mercado, pero siempre, al menos yo considero y recomiendo que cualquier estrategia de sostenibilidad sea honesta, porque si nosotros lo centramos únicamente para atender necesidades de un mercado, vamos a caer en hacer acciones cortoplacistas que nos sirvan de un impacto a corto plazo y que no genere ese cambio genuino que necesitamos en las organizaciones para aportar a la verdadera resiliencia. Entonces, cuando nos referimos genuinamente a organizaciones comprometidas con el triple impacto, bueno, acá les comparto un poco casi un ataque kotleriano, como diría una amiga mía, que me agarró en el armado de esta presentación. Bueno, hace tiempo trabajo en cuestiones de sostenibilidad y con el tiempo me doy cuenta que el lenguaje de decir la dimensión social, ambiental, económica, va tomando mayor rigidez a lo largo del tiempo. Va tomando mayor rigidez por el hecho de que, desde mi punto de vista, no son dimensiones estancas, sino que están completamente articuladas.
Entonces, dándole vuelta a la presentación y en este ataque kotleriano que en función del marketing y las 4P que me cargaba una colega. Así está haciendo, Sile, te agarró un ataque. Pero muy... Me agarró, me agarró un ataque kotleriano terrible. Me puse a pensar y dije, bueno, me gusta la idea de decir que una organización o una empresa comprometida con el triple impacto es una organización que tiene, por supuesto, un propósito claro al servicio de las personas y del planeta. Pero ¿por qué al servicio de las personas y del planeta? Porque si nosotros somos capaces de gestionar de manera eficiente nuestra relación con los recursos naturales y nuestra relación con las personas, humanizar esa relación con las personas, realmente vamos a lograr mejores resultados y mayor productividad para nuestra empresa, ¿no? Para nuestra organización. Y ser productivo en este escenario post-pandemia va más allá de generar simplemente un ingreso económico, sino generar ese valor económico que al mismo tiempo esté atendiendo a problemáticas que afectan al ambiente y a las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces creo que esta idea de pensar en un valor compartido, en un valor donde nosotros como organizaciones seamos capaces de mejorar nuestra productividad, pero poniendo el foco en cuestiones que son necesarias para el planeta y para las personas, es fundamental y eso tiene que estar en nuestro propósito, ¿no? Por eso, bueno, quizás ahora podemos hablar de las 4P de las organizaciones sostenibles, pero bueno, en realidad fue como tengo hace tiempo un tema con esto de decir la dimensión social, ambiental, económica, me parecía como muy rígido para una idea que es más profunda y que tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte, cómo garantizar una salud equilibrada para nosotros como personas, un mundo sano y un planeta sano que es necesario para el futuro. Entonces, bueno, frente a esta idea de organizaciones comprometidas con el triple impacto, creo que tenemos que aprovechar esta pausa para sentarnos y repensar o bien cómo incorporar la mirada de sostenibilidad para la recuperación de nuestro sector, o bien cómo potenciarla, ¿no? Porque como decíamos antes, hay organizaciones que ya están trabajando en esto y tenemos que ver cómo potenciarlo también. Entonces, bueno, empezando por esta idea de las personas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de personas nos vamos a referir básicamente a clientes, a colaboradores, a proveedores, a la comunidad, a nuestros pares, ¿sí? A nuestros pares que en algún momento consideramos competencia, pero que en realidad son con quienes hoy tenemos que articular y cooperar para salir adelante. Creo que estamos frente a un enorme momento para humanizar esas relaciones con las personas, para acercarnos, para crear empatía, para crear contención y para poder salir juntos de esta crisis. Por eso algunas medidas tienen que ver con cómo contener y generar empatía con el otro, apoyándolo y en estas campañas de quédate en casa, de cuidarse, de informándole cuáles son las medidas que vamos a estar tomando para que pueda viajar de una manera segura, para que pueda sentirse contenido en sus viajes. Encontrar también la manera de concientizar y capacitar sobre cuestiones que nos presenta este nuevo desafío, sobre nuevas habilidades, sobre nuevos conocimientos que los colaboradores van a tener que tener para llevar adelante, por ejemplo, los nuevos protocolos. Y, por supuesto, dentro de las personas está esto de potenciar la cultura organizacional, ¿no? Esto que hablábamos al principio de incorporar esta mirada de la diversidad, esta mirada de la inclusión social como grandes momentos para la innovación y la creatividad en la construcción de soluciones conjuntas. En el planeta, básicamente, vamos a hablar de cómo podemos no distraernos entonces frente a esta pandemia de COVID y continuar entonces en la recuperación centrada en dar respuesta a la crisis ambiental. Todas medidas que tengan que ver con ahorro de los recursos van a representarse o verse representadas en ahorro en costos operativos, como decíamos. De nuevo, poder generar un gran desafío de la reducción de plásticos desechables, ¿sí? Esta pandemia va a generar una enorme cantidad de plásticos desechables y nosotros desde el sector turístico, en tanto no tengamos la obligación de usarlos, podemos contribuir a minimizarlos,
¿sí? Podemos concientizar a nuestros clientes sobre cómo reducir el consumo de plástico, que va a ser un gran desafío por delante post-pandemia y post-COVID. Y por supuesto también todo lo que tenga que ver con cómo mitigar nuestro aporte al cambio climático, ¿sí? Que esta es una gran problemática que, como vimos, es la próxima crisis y la tenemos que atender. Creo que les vamos a dejar después algunos materiales que yo había estado armando sobre cómo reducir el consumo de plástico en turismo de cara a un escenario post-pandemia, así que espero que eso les sirva para tenerlo en cuenta quizás en sus organizaciones. Sí, súper interesante. Se los vamos a mandar con la encuesta de satisfacción cuando finalice. La idea del workshop es que también después se lleven algo como para que todas estas ideas que son grandiosas, y acá incluso lo están poniendo en el chat, que después lo puedan aplicar, digamos, con alguna acción concreta. Buenísimo. Bien, y bueno, ¿y cómo potenciar todas esas otras medidas, entonces, para que tengan un impacto en nuestra productividad, ¿no? Porque, como veníamos diciendo, todo lo que hagamos en pos de amigar nuestra relación con el planeta y en pos de mejorar la calidad y la satisfacción de todas esas personas con las que interactuamos, tiene un impacto en nuestra productividad. Así que, básicamente, para potenciar eso, estamos en un contexto súper interesante para hacer inteligencia de mercado, para entender cuáles van a ser las necesidades de las nuevas demandas, de los nuevos segmentos, incluso saber cuáles son los segmentos de mercado que probablemente estén más dispuestos a viajar apenas la situación se reactive. Por supuesto, también incorporar todo lo que tenga que ver con la planificación de la mejora, ¿no? No perdamos la capacidad de prevenir incendios en lugar de estar apagándolos todo el tiempo, ¿no? Si bien la situación nos demanda cierta inmediatez, tenemos que tratar de incorporar una planificación de mejoras con acciones concretas que podamos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto ir midiendo el impacto que cada una de esas acciones que generamos, tanto en el entorno de las personas o del planeta, genera en la productividad de nuestras organizaciones, ¿no? Para seguir contribuyendo a esta mejora. Y ya para finalizar, me gustaría compartirles una reflexión final que tiene que ver con cómo podemos plantearnos en este nuevo escenario que nos presenta la recuperación del sector y la sostenibilidad. Y desde mi punto de vista hay como 3 grandes retos o desafíos de la sostenibilidad en este escenario de recuperación. El primero de los desafíos es tratar de trabajar por reducir las brechas de la sostenibilidad. ¿A qué me refiero con brechas de la sostenibilidad? Que estamos en un contexto de cambio, entonces vamos a tener organizaciones muy consolidadas que están trabajando hace tiempo en la sostenibilidad, que en general van a ser estas organizaciones que quizás vienen caminando, transitando un camino de certificaciones. Vamos a tener organizaciones que recién están trabajando en el tema y organizaciones que aún no entienden por qué la sostenibilidad es un aliado de la resiliencia. Entonces, de cara a esto que decíamos antes, de que la salida es colectiva y de que necesitamos construir destinos seguros y sostenibles, es importante la cooperación y el trabajo, la articulación, acompañar a que toda la cadena de valor del sector pueda transitar hacia la sostenibilidad. Ya no se trata de lo que yo haga como mi organización, sino potenciar el cambio hacia los demás. Y ahí creo que esto se linkea con la tendencia que vimos del cambio individual hacia lo colectivo, ¿no? Como segundo gran reto, entender que la sostenibilidad se está redimensionando, empiezan a aparecer variables que cobran una relevancia muy grande en lo que es la sostenibilidad, como la bioseguridad, la gobernanza, la necesidad de poder articular entre los distintos actores para poder potenciar este cambio y la salida hacia una recuperación más exitosa. Y por último, empezar a linkear la innovación y la transformación digital hacia la sostenibilidad. Esto es fundamental porque va más allá del marketing o de la comercialización online. Va a ver cómo podemos incorporar la transformación y el uso de tecnologías para mejorar nuestro desempeño ambiental, para monitorear la cadena de satisfacción de necesidades del cliente,
para monitorear cómo vamos cumpliendo con los protocolos sanitarios previstos. Podemos incorporar tecnología para mejorar un montón de aspectos, hasta para poder brindarle mayor confort y seguridad a los clientes. Y la innovación, no solo ligarla a la tecnología, sino siempre tener presente que en momentos de crisis, todo lo que tenga que ver con diversidad, como hablábamos anteriormente, aporta a las organizaciones mayores capacidades para ser resilientes y creativos y aportar a soluciones de mayor impacto. Entonces, frente a esta pregunta, o frente a este contexto, donde, bueno, estamos en una década de acción por los ODS, donde el COVID es un interesante catalizador y donde la sostenibilidad es una muy buena estrategia para la recuperación, ¿qué podemos hacer, no? Y parafraseando a Darwin, parafraseándolo porque realmente su frase fue un poco más larga que esa, o te adaptas a ese contexto o mueres, ¿no? Adaptarnos a este contexto resulta algo lógico y obvio, porque frente a una crisis las organizaciones intentan ver cómo sobrevivir y cómo adaptarse a estas situaciones, pero, como venimos hablando, la pandemia dejó en evidencia que siguen existiendo problemas sociales, que siguen existiendo problemas económicos estructurales que impulsan la necesidad de un cambio, hacia la sostenibilidad y hacia nuevos modelos de desarrollo. Y ahí creo que empieza a tomar más fuerza esto, o en lugar de adaptarnos, ¿por qué nos generamos el cambio, no? Porque, digamos, creo que una de las grandes lecciones que nos está dejando esta crisis es que para ser una organización resiliente no solo tenemos que adaptarnos y poder superar estos momentos críticos, sino también ser capaces de cambiar y evolucionar hacia algo mejor. Y en este cambiar y evolucionar hacia algo mejor es básicamente hacia la construcción de esta nueva normalidad, donde el turismo realmente sí pueda ser más justo, más humano y más sostenible. Así que bueno, eso ha sido todo. Me extendí un poco el tiempo, me parece. No, está perfecto. Teníamos hasta 7:30 porque sabemos que siempre corre un poquito. Ahí están tus datos. Acá lo interesante, y creo que toda la presentación fue súper interesante en el sentido de que diste muchas ideas de cómo abordarlo, no solamente de por qué es necesario, sino de qué manera podemos hacer, digamos, de la sostenibilidad una estrategia en este contexto. Me quedo con la parte incluso que en cierta forma también justifica por qué estamos en Innovatura hablando de sostenibilidad. Creo que eso es lo más importante, porque Innovatur siempre tuvo como esta mirada de que no es la innovación per se o la tecnología per se, es la tecnología y la innovación con un propósito mayor. Y en ese sentido son medios, ¿no? No es el fin, no queremos ser los más innovadores, sino queremos ser más tecnológicos. Totalmente. Queremos ser justamente más sostenibles, y ahí es donde los utilizamos como medios para llegar a este fin un poco mayor. La verdad es que me quedo súper sorprendida y agradecida con la interacción. Gracias a vos, Ir, también, por si quieren ahí ir dejándole mensajitos en el chat de cómo le gustó. Acá, bueno, ya no estaba viendo, pero acá están poniendo excelente la presentación. Avisos parroquiales. La presentación la vamos a mandar. También, bueno, vos hiciste la guía para las empresas con el uso de plástico, entonces estoy pensando, Dani, que les podemos mandar también el link a estos informes que fui nombrando, porque me parece que pueden estar súper buenos para que nada, profundicen el tema del consumidor del año 1 después del COVID, me parece que está muy bueno, así que se los puedo sumar a esos links también para que los tengan. Igual están en la presentación, pero para que tengan el informe completo. Totalmente. O sea, no hay preguntas concretas, fueron más que nada todo lo que tiene que ver si podíamos mandar la presentación. Eso sí, queden tranquilos que lo vamos a mandar. Queremos generar justamente el impacto y que lo tengan a disposición, así que este material más el material que mencionaste, Sil, también se lo vamos a mandar por mail.
Ahí también pueden pedir certificados si quieren por mail. Me gustaría verlos, así que si quieren pónganse las cámaras, a los que no tienen encendido. Liliana, lo vamos a mandar a todos los que están en la base de inscriptos, así que te va a llegar al mail que te inscribiste. A ver, los vamos viendo. Voy a sacar la presentación acá, así yo. Qué lindos mensajes. Bueno. Sí, ahí está. Qué presentación, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por es un cambio colectivo, es un cambio colectivo y creo que, bueno, que estos workshops están geniales porque hablan de eso de cómo desde todos los sectores se puede aportar a la construcción de una recuperación más sostenible, ¿no? Esto de un workshop promovido por el ente de turismo de la ciudad con participación de academia, de profesionales, de empresas, de estudiantes. Esta es la manera de la famosa salida colectiva que tanto necesitamos. Totalmente, y que de distintos lados también, bueno, esto nos puso a todos los destinos desde el mundo, desde el mismo lugar de partida, así que creo que eso es fundamental. Me encanta ver sus caras, las veo muy felices, así que bueno que la tecnología nos permita seguir comunicando estas cosas. Nos vemos pronto en el próximo workshop, les estaremos contando de qué se trata. Muchísimas gracias nuevamente, Sil, por lo enriquecedor que fue tu mirada. Gracias a ustedes. Acá también en el equipo, gracias a Astrid, gracias a Vero, que estuvieron ahí chateando y compartiendo. Acá saludos desde La Rioja, saludos de La Rioja. Ahí estoy viendo, qué bueno. Saludos. Veo también gente de Ushuaia, qué bueno verlos, aunque sea representados acá en el workshop. La gente de Mater, amigos ahí. Gracias, muy buena charla. Gracias. Ay, Vicky. Hola, Vicky, tanto tiempo también. Cuánta gente conocida, qué bueno. Desde Chubut también. Bueno, yo no me puedo conectar al chat, pero fue sumamente rica, excelente la charla. Sumó una barbaridad. Muchísimas gracias. Lástima que no puedo hablar por chat, por eso hablo oralmente. Muchas gracias, qué bueno. Qué bueno, gracias. Me alegro que así haya sido. Es un placer para mí y gracias a ustedes por estar ahí. A vos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chau, chau. ¿Querés cortar, Verita, ahí la grabación?